Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Señorita Singaña, ¿qué vimos la clase anterior? Vimos sobre la biodiversidad del Ecuador y por qué es megadiverso y los parques nacionales que tiene. Ya, muy bien. Señorita Tipantocta, ¿qué más me puede aportar usted? Vimos por qué el país es megadiverso, también qué tipos de bosques hay, o sea, qué tipos de ecosistemas hay dentro del Ecuador y cómo es esto, y que hay varios factores inmensos de diversidad en el Ecuador, tanto vegetales, flora y fauna, demasiado diverso. Bueno, muchas gracias. A ver, por favor, van a sacar el libro, van a abrir en la página 148. Señor Villena, por favor, me ayuda con la lectura, lo que dice la biodiversidad en los ecosistemas ecuatorianos. Ya dice, la biodiversidad en los ecosistemas ecuatorianos. Nuestro país acoge aproximadamente 1.600 especies de aves residentes en el territorio continental, además de otras 38 especies que son endémicas de las Islas Galápagos. Ecuador es el hogar total de 350 especies de reptiles y 400 especies de anfibios. Solo en serpientes existen 210 especies, cuyos tamaños varían desde muy pequeñas, de 16 centímetros, hasta gigantes anaconda, que puede llegar a medir 6 metros de largo. Se considera que en las aguas de la región de la cuenca del Amazonas existen más de 800 especies de peces, entre las cuales están las anguilas eléctricas y las pirañas. Se estima que las áreas con mayor biodiversidad de la selva ecuatoriana mide hectáreas, puede contener hasta 70.000 especies de insectos. Solo la suma de especies de mariposas se calcula que son alrededor de 6.000. Consideramos que el número total de especies de mariposas en el mundo es unas 20.000. Aquí residen aproximadamente unas 324 especies de mamíferos, jaguares, pumas, ocelotes, cerdos salvajes, tapires, osos, anteojos, especies de monos del Nuevo Mundo. Casi el 40% del total de mamíferos del Ecuador son murciélagos. Los ecosistemas del Ecuador y su biodiversidad. El Ecuador, por sus características en cuanto a su ubicación, sus relieves, las influencias de las corrientes marinas, el clima y la presencia de la cordillera de los Andes, tiene una gran cantidad de ecosistemas. Se entiende por ecosistema a un entrenado dinámico de comunidades vegetales y animales y un microorganismo y su medio ambiótico, no vivo, que actúan entre sí como una unidad funcional. El enfoque por ecosistemas es un concepto que permite hacer una gestión compuesta de tierras, extensiones de aguas y recursos vivos, con el fin de fomentar la conservación y uso sostenible. También los seres humanos con su diversidad cultural que componen de muchos ecosistemas, nuestro país cuenta con una gran diversidad étnica y cultural. Ya, muy amable, gracias. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, ¿no es cierto?, en la lectura, el país posee gran variedad de especies, ¿sí? También flora, también tiene una gran variedad, ¿sí? Lo que le ha hecho acreedor, ¿no es cierto?, a que este país, a pesar de ser un país muy pequeño, ¿sí? Tenga, vean muchas cosas positivas, ¿no? Cuando hablamos de los ecosistemas del Ecuador. O también, como en otras palabras les dicen, biomas, ¿sí? Son palabras similares, ¿no es cierto? Biomas o ecosistemas del Ecuador. Y por esto ha hecho que haya diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Hay ecosistemas en la costa, en la sierra, en el oriente y Galápagos. Vean, por eso esta diversidad que tiene, ¿no es cierto?, nuestro país. Cuando hablamos de los diferentes ecosistemas, vean, que tenemos nosotros, tenemos los páramos, los bosques andinos, los valles secos, bosque húmedo tropical, bosque seco de la costa, humedales. Y ustedes saben lo que tenemos a nivel del archipiélago de Galápagos, que también es una fauna endémica propia, ¿no es cierto?, de estas islas. Entonces, en nuestro país, vean, tenemos esta variedad de ecosistemas.
Bien, además de esto, ¿no es cierto? La gran variedad de vegetación y la ubicación geográfica que ya hablamos, ¿no es cierto? Hace que nuestro país sea, ¿cómo les puedo decir? Uno de los países más privilegiados, ¿no? Sí. Pero bueno, por otras circunstancias, prácticamente nosotros no podemos alcanzar ese nivel que tienen otros países que son inclusive más pequeños que nosotros. Vean, nosotros tenemos una superficie, para hacerles de acuerdo, ¿no? De 256.370 kilómetros cuadrados, que es un 0,17% de la superficie del planeta. El 11% de todas las especies de vertebrados terrestres se encuentran en nuestro país. Como ya leyeron, 16.087 especies de plantas vasculares y alrededor de 600 especies de peces marinos que tiene nuestro país. Esto ha dado los diferentes tipos de ecosistemas. Como ya vimos, ¿no es cierto? Los páramos, vean que están aproximadamente en una altura de 3.500 a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Los bosques andinos, que están entre una altura de 1.800 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. Los valles secos, ¿no es cierto?, que están en medio de la cordillera oriental y occidental. El bosque húmedo tropical, que lo tenemos, ¿no es cierto?, en las zonas intermedias, como podemos hablar en la zona de Santo Domingo. El bosque seco, ya con otro tipo de vegetación a nivel de las provincias de Manabí y de Guayas. ¿Sí? De todos estos vamos a hablar prácticamente de, como les decía, la biodiversidad que, ¿no es cierto?, que aflora, vean, tanto de flora como de fauna, en las tres regiones principales, costa, sierra y la región oriental. Cuando hablamos de la flora, vean, podemos ver en este cuadrito, sí, algunos tipos de planta, ¿no? Vean, en la costa, el limonero, las algas, los yuyos, el algarrobo, la sábila, el matico. En la sierra, la quinoa, la maca. Esta planta no es muy conocida, sí, pero la forma la sierra, el lichu, las habas, la cebada. En la selva, vean, el camu camu, el cacao, el tomillo, la caoba, en fin. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Son algunas plantas diversas que presentan, ¿no es cierto?, nuestro país. En fauna, ven, la costa tenemos el cobayo, los bonitos, la chila, la lehuequeque, erizo de mar, estrella de mar, caballo, las llamas, bueno, en fin, en la sierra las truchas, cóndor, el águila real, la vicuña, la selva, el paiche, pirañas, gaviotas, pelícanos, hormigas, culebras, en fin, vean, tiene todo esto nuestro país, ¿sí? Y otras especies más, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuál es el ave insignia de nuestro país? El- El cóndor. ¿No es cierto? El cóndor, ¿no es cierto? ¿Qué características tiene esta ave? ¿Alguien conoce? Tiene las alas muy largas. Bueno, ¿qué más? Ustedes saben que es una ave en peligro de extinción, ¿no? ¿Por qué está en peligro de extinción? Porque 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 la cazaron, empezaron a cazar porque la gente empezó a creer que por que era grande se llevaba el ganado de ellos, o sea, lo consideraban una peste, por así decirlo, y empezaron a cazarlos y así, bueno, Bueno, no, pues si no sería una amenaza, ¿no es cierto? eso me Para las. los ganados. Vean, pero ustedes saben que prácticamente los cóndoros, al igual que los gallinazos, son carroñeros, ¿no es cierto? Comen organismos muertos. Vean, sí. Y como tú decías, Sebastián, ¿no es cierto? Prácticamente la gente los comenzó a matar, ¿no? Por esta situación. Bueno, dentro de los diferentes ecosistemas vamos a ver uno que se llama el páramo, ¿no es cierto? Todos conocemos aquí el páramo en el Ecuador, ¿sí? Hemos visitado inclusive. A ver, Sebastián, dame leyendo por favor esta parte que dice el páramo. Páramo. Es el ecosistema más alto sobre el nivel del mar. Hay páramos secos con una altura de 42.000 metros sobre el nivel del mar y húmedos con una altura de 34.000 metros sobre el nivel del mar y 45. 3.400, Perdón, 4.200 y 3.400 3.400. y 4.500 metros sobre el nivel del mar. Presenta altos niveles de precipitación, neblina y muchos bajanales. Pajonales. Pajonales.
En su fauna se encuentran los zorros, lobos, venados, osos de anteojos, cóndores, halcones. Ya, muy bien. Señorita Mena, por favor, los valles secos. Los valles secos, ubicados en la cordillera occidental, valles interandinos cálidos, situados en la parte más baja del callejón interandino. Sus frutos son guavas, tunas, chirimoyas y aguacates. Sus plantas son flor de guiso, porotillo, penco, mosquera, cubaya, cactus, etc. Cabuya. Cabuya. Ya, muy amable. A ver. Señor Hidalgo, por favor, bosque seco de la costa. El bosque seco de la costa. Las precipitaciones ocurren solo en 3 o 4 meses. Sus temperaturas es de 24,9 grados centígrados. Sus plantas son el ceibo, el guayacán, el guarango, espino, muyuyo, etc. Fauna se conforma de especies como los colibríes, abejorro, los jilguero, Jilguero. jilguero, naranja y Jilguero. Falta la diéresis. Sí, falta aquí la diéresis. Siga, ¿no? jilguero, naranja y perico macareño. En mamíferos están los venados, mono aulladores, ardilla y también existen los anfibios, reptiles y peces. Ya, muy bien. A ver, señor Burgos, el bosque húmedo tropical. Bosques húmedos tropical, ubicado en la Amazonía y noroccidente del país. En su flora se encuentran los árboles de matopalo, laurel, canelo, sangre de dragón, bálsamo. Su fauna se conforma por el caimán, el águila arpía, monos, la dama y el jaguar. Danta, perdón. Ya, gracias. A ver, señor Pazmiño, Galápagos y el mar. Dicen, ¿si me escuchan? Sí, sí te escucho. Comenzamos por aquí. Ya. Debido a su gran biodiversidad, las islas de Galápagos han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por ser un parque más antiguo y famoso. Sigue acá, por favor. Ya, en su fauna están las tortugas marinas y terrestres, iguanas marinas y ya terrestres, lagartijas y serpientes, en donde se refiere a reptiles. Existen otras especies como el pelícano, piqueros, gaviotas blancas y rosadas, pingüinos, golondrinas marinas, etc. Su flora en zona baja es escasa. Tenemos los chaparros, manglares blancos y negros, dice, cocoteros marinos, Manzanillos. manzanillos, caducos, agrórobos, Aquí cactus, bueno es palos, algarrobos es ahí. algarrobos, cactus, palo santo y verbena. Su flor en la zona alta es el guayabillo y el helecho, líquenes y musgos. Ya, muchas gracias. Bueno, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Es un pequeño resumen de las diferentes regiones que tiene nuestro país y creo que nosotros sí las hemos disfrutado, ¿no es cierto? Los diferentes climas cuando hemos ido al oriente, cuando hemos ido a Santo Domingo, a la costa, por acá Puerto Quito, vean, sí, nosotros hemos encontrado muchos de esos hábitats, ¿no? Yo todavía no he tenido la dicha de ir a Galápagos, pero algunas personas de aquí ya han ido a Galápagos también, ¿no? Me cuentan que también es un ambiente bastante bonito, ¿no? Entonces vean, por eso es nuestro país, ¿no es cierto? A pesar, vuelvo y repito, de ser tan pequeño, uno de los mejores si hablamos de la flora y fauna. Ahora vamos a centrarnos prácticamente del páramo andino, ¿sí? Vean. Y yo encontré esta diapositiva, ¿no? Donde dice, donde nace el agua para la vida. Es la verdad, ¿no?
de los páramos, de los volcanes que tienen su nieve, vean, para nosotros es importante, ¿no? Porque de ahí comienza a descender el agua que nosotros consumimos, ¿sí? Por eso es muy importante la conservación de esto, ¿no? Porque si desaparecen los glaciales, de los nevados, de los volcanes, simplemente nosotros también comenzamos a desaparecer. Ustedes saben que el agua es un factor fundamental para nuestra subsistencia, ¿no? Y vean, es muy importante. A ver, señor Cano, déme leyendo por favor esto. Los páramos. El páramo es un ecosistema montano intertropical con predominio de vegetación tipo matorral, arbustos. El más conocido es el páramo andino de Sudamérica, pero también hay páramo en Centroamérica, África Oriental y Nueva. Bueno, cuando dice aquí un sistema montano, significa un sistema montañoso, ¿no es cierto? ¿Sí? En lo que obviamente predominan los arbustos. Vean, aquí tenemos algunos tipos de páramos en la imagen, ¿no? ¿Sí? Vean, en este caso no presenta este tipo de vegetación como los arbustos. No hay presencia de, podemos ver, de pequeños lagos, ¿no? O lagunas, ¿sí? En cambio, en otros lados sí tenemos. Tenemos dos tipos de páramos, ¿sí? El páramo húmedo y el páramo seco. El páramo húmedo está ubicado básicamente entre los 3.400 y 4.200 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Vean, ¿qué característica tiene? Hay bastante precipitación, lluvia, ¿no es cierto? Hay bastante neblina y hay presencia de pajonales, ¿sí? En cambio, el páramo seco está ubicado aproximadamente a 4.200 metros sobre el nivel del mar y ahí, ¿no es cierto? Ustedes han visto, hay las nieves perpetuas. La vegetación es escasa y épocas de sequía son prolongadas, ¿sí? Vean, nosotros tenemos estos dos páramos, ¿no? Se han de haber visto, si alguien ha visitado el Parque Nacional Cotopaxi. Vean, este Parque Nacional nos indica muchas de estas características, ¿no? Vean, es muy importante esta situación y si no han visitado, les convido a visitar este parque de nosotros, ¿no? Bueno, sigamos. Vean, en el Ecuador tenemos varios tipos de páramos. Páramo de pajonal, páramo de frailejones, herbáceo, vean, pantanoso y páramo seco. ¿Qué características presentan los páramos de nuestro país? Se encuentran básicamente por encima del área de los bosques, ¿sí? Aproximadamente a 2.900 metros sobre el nivel del mar, hasta los 5.000 metros, ¿no es cierto? Ustedes saben que más o menos el volcán Chimborazo, ¿no es cierto?, tiene una altura aproximada, ¿no?, de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura es variable, oscila desde 0 grados centígrados a 24 grados centígrados en el día. Hay bastante cantidad de lluvia, entre 600 a 1.800 milímetros, ¿sí?, cúbicos. Hay fuertes vientos, ¿sí? El suelo tiene características, tiene una tierra negra que se llama humus. ¿Por qué? Porque esta tierra es de origen volcánico, ¿sí? Por eso les decía a los que han visitado los volcanes, Cotopaxi, Chimborazo, ¿sí? Cayambe, en fin, vean, han de haber visto que tiene este tipo de características. Luego tenemos en nuestro país, un poquito más abajo, los bosques andinos, ¿sí? Estos bosques andinos oscilan entre una altura de 2.000 y 4.000 metros de altitud, ¿sí? Aquí ya hay la característica que han sido, ¿cómo les puedo decir? Ya pone aquí la mano del hombre, ¿no? Y muchos de este tipo de bosques ya se presenta cultivos y asentamientos humanos, ¿sí? En estos páramos prácticamente comienzan, ustedes han de haber oído que aquí les comenzaban a criar a los toros de Lidia, ¿no? Cuando había las corridas de toro. Se encuentran a nivel de estos
páramos, ¿sí? Ustedes saben que aquí en el Ecuador también hemos perdido bastante cantidad de páramos por la deforestación, ¿sí? Vean, y más o menos dice que un área forestal tenemos de 2.800 a 42, perdón, a 4.200 hectáreas que se pierde por este proceso de deforestación y por la mano del hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque está cambiando, ¿no es cierto? ¿Qué cambia aquí? Simplemente la fauna y flora de esta región, ¿para qué? Para poner, ¿no es cierto? Prácticamente cultivos o lo realiza para este tipo de actividad humana, ¿sí? ¿Qué encontramos en esta vegetación? Árboles ramosos, nudosos, ramificados, plantas epífitas, musgos, helechos y orquídeas, ¿sí? Encontramos en este tipo de vegetación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, señores y señoritas? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí? Bueno, otro ecosistema que nosotros tenemos, ¿sí? Son los valles secos, ¿sí? Estos valles secos, como dice aquí, se localiza en medio de la cordillera occidental y oriental. ¿Alguien me puede decir dónde puede quedar este tipo de valles en nuestro país? Y es bien conocido. En la mitad del mundo. Ya, muy bien. ¿Y qué más? Otra parte. Bueno, la mitad El del Valle mundo de no es los... conocido, considerado como valle, ¿no? A ver. Otra zona bien conocida de aquí, de la provincia de Pichincha. A ver. Quiero ver si han sido observadores. A ver, piensen un poquito. A ver. El Adivina, Valle de los adivinador. Chillos. No. A ver, nadie. Veo que no han sido observadores, ¿no? Creo que es Guayabamba. exactamente el Valle de Guayabamba. Vean, el Valle de Guayabamba, ¿no es cierto? Se encuentra ubicado entre este sistema montañoso, ¿no? Vean, muy importante. Ahí salen las chirimoyas. Vean, ¿sí? Se han de haber visto también un sitio que se llama Jerusalén. Vean, también tiene este tipo de valle, ¿no es cierto? Es un valle seco. Vean, entonces estos valles secos, ¿no es cierto? Tienen algunas características. Les veo que no han sido observadores ustedes. No creo que sus papás les tengan encerraditos en la casa, ¿no es cierto? Sí se han de haber ido para Ibar, sí se han de haber ido para Ambato, no digamos la Tacunga, pero para Ambato sí. Ambato, Baños, Puyo, por acá Ibar, Otavalo. Vean, y ahí podemos observar los diferentes tipos de ecosistemas cuando nos vamos a la costa. eh, lo que es la parte de Santo Domingo, ¿no es cierto? Vean, ahí se puede ver la diferencia de los ecosistemas, cómo va cambiando, ¿no es cierto? Cómo se va dando esa transformación de la parte de la sierra con la costa. Vean. Bueno, Galápagos, ya no les digo, bueno, todos, son muy pocas personas que conocen esta parte, ¿no? Porque muchas de las veces conocemos o conocen partes de fuera del país y no conocen lo que es lo nuestro Galápagos, ¿no? Pero bueno, ese es criterio de cada persona. Como les decía, los valles secos, ¿no es cierto? Su característica principal es la falta de agua. Por esta razón, las plantas de esta zona se transformaron en espinos para evitar la pérdida de agua, ¿sí? Por eso le decía, no sé quién me dijo lo que era la mitad del mundo, ¿no? La mitad del mundo también es un valle seco, ¿sí? No es valle seco, es una zona seca, ¿sí? Hay muy poca lluvia y ahí carecen muchas de las veces de agua, ¿no? Bien, ¿cuáles son los valles secos? Chota, Guayabamba, Catamayo, Yunguilla, Jubones, Malacatos, Vilcabamba.
Vean, su temperatura va entre los 18 y 20 grados. Tiene precipitaciones menores a 450 milímetros anuales. Aunque este dato, ¿no? Actualmente ya no es real por el cambio climático, ¿no? Hay zonas que inclusive se oía por allá por Loja que ha llovido tanto que se inundaron, ¿no? Ciertas zonas. Vean, estos tienen una topografía accidentada y desgastada, de clima árido, debido al movimiento de las capas de aire, caliente y muy seco, está debido a que se pierde la humedad, ¿no es cierto? Bueno, este fenómeno se conoce como FOEN, que significa caliente. Cuando si hablamos de la mitad del mundo, ¿no es cierto? Ustedes han visto que ahí hay canteras, ¿sí? ¿Qué son las canteras? A ver, ¿qué me puede decir? A ver, ¿qué son las canteras? Y eso hay especialmente en la mitad del mundo. A ver. Alguien que tenga una Las idea. canteras son de donde se saca el material pétreo para la Exactamente. construcción. Es donde se saca el material pétreo para la construcción. Arena, ripio, bueno, en fin, ¿no es cierto? Ven de ahí. Por eso aprovechan que estas zonas son secas, ¿no? Para explotar esto. Ustedes han de haber visto en la zona de acá, de la mitad del mundo. Hay bastante cantidad de polvo, ¿no? Por esta sobreexplotación que existe. Y han de haber visto que ya casi montañas, ¿no es cierto?, van desapareciendo. ¿Sí? Oigan, les veo que no han sido observadores ustedes. Ustedes para investigadores o científicos se mueren de hambre. Sí, en serio. Porque uno se ve eso. Uno cuando se pasa se va observando eso. Cuando se va a Puerto Quito, vean acá la Cali, la Independencia. Bueno, en fin. Ven, yo aunque voy manejando, se está observando todo. Vean, uno cuando maneja tiene que estar viendo al frente, ¿no es cierto? Pero sí se observa todo a su alrededor. Vean, les veo que a ustedes les falta bastante esa chispa de observación, chispa de investigadores, ¿no? Preguntarse por qué es esto, por qué no es este otro. Bueno, cada uno es así. Bueno, como les decía, ¿no es cierto? Entonces tenemos estos diferentes tipos, ¿no es cierto? Vean, los valles secos interandinos. El Ecuador, a pesar de un país de clima húmedo, hay lugares que son más bien secos. La característica principal es la falta de agua, como les decía. Las plantas que se adaptan en estas condiciones son los cactus, las leguminosas, como acacias, algarrobos y los pencos. En cada uno de estos valles hay ríos, en sus riberas, suelos fértiles y que han sido aprovechados para cultivo de frutales como aguacates, chirimoyas y cítricos o para caña de azúcar. ¿Sí? Ese es un pequeño resumen, ¿no? Los valles secos interandinos son regiones más bajas de los valles interandinos como el Guayabamba, el Chota, Vilcabamba, Patata y Catamayo. Tienen pocas lluvias, temperaturas entre 15 y 25 grados centígrados. La flora es de penco, acacia, los ovitos, huarango, moquera, hamaca, cholán, sauce. Fauna, rana marsupial, mosquero rojo, gorrión, lechuza de campanario, las zarigüeyas andinas y el chucurí. Aquí tenemos unas imágenes de este tipo de flora y de fauna. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno. Espero que alguien quería introducirse a la clase. Ah, no, Carlos, ¿cómo le va? No sabía quién era. Bueno, entonces, señores estudiantes, hasta ahí vamos a quedar, ¿no? Sí, que les vaya muy bien. Hasta luego.